Vamos a continuar con la siguiente ecuación que me permite calcular la entropía, pero ahora en función de la presión y la temperatura. Entonces vamos a considerar que la entropía es una función de la presión y temperatura. Entonces su diferencial total quedará expresado por la ecuación 13, que sería la parcial de la entropía con respecto a la presión o temperatura constante cuando hay un cambio de presión, más la parcial de la entropía con respecto a la temperatura a presión constante cuando hay un cambio de temperatura, ¿sí? Ahora vamos a tomar como punto de partida la entalpía, recordando que la entalpía pues es función de presión y temperatura. Entonces su diferencial total vendría expresado en la ecuación 14, ¿sí? Pero además sabemos que la entalpía es igual a la energía interna más el producto de P por B, ¿sí? Sacando su diferencial, pues sería de la siguiente manera, ¿sí? Aquí diferencial de U más P por diferencial de B más B por diferencial de P. Por otro lado, sabemos de la primera ley, ya lo habíamos obtenido en el tema anterior, que el diferencial de la energía interna es igual a la temperatura diferencial de la entropía, que esto es el diferencial de calor, menos la presión por el diferencial de volumen, que esto sería el diferencial del trabajo. Bueno, entonces sustituimos en esta ecuación diferencial y pues podemos simplificar y llegamos a la ecuación 5, de tal manera que el diferencial total de la entalpía es T de S más B de P, ¿sí? Entonces podemos igualar 15 con lo que es 14 porque los dos son diferenciales totales, ¿sí? Entonces a la hora de igualar obtenemos esta expresión y de aquí podemos despejar el diferencial total de la entropía. A la hora de despejar obtenemos la ecuación 16. Si ustedes se fijan, pues tenemos esta expresión con el diferencial de presión y con el diferencial de temperatura, ¿sí? Entonces lo que acompaña el diferencial de presión de la ecuación 16 debe de ser igual a lo que acompaña al diferencial de presión con la ecuación 13. Y lo que acompaña al diferencial de temperatura de la ecuación 16 debe de ser igual a lo que acompaña el diferencial de temperatura de la ecuación 13. ¿Sí? Entonces de esta manera obtenemos las relaciones de 17 y 18. ¿Sí? Al comparar lo que acompaña a cada diferencial, tanto de presión como de temperatura. Entonces, si se fijan, pues aquí en el caso de la parcial de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante, pues lo habíamos definido como el C con P, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría este coeficiente como C con P entre T. Entonces este coeficiente ya lo conozco, me faltaría en función de las variables medibles. Entonces vamos a proceder de la misma manera que lo hicimos con el volumen y la temperatura. Vamos a tener que sacar las segundas derivadas, ¿verdad? Entonces se despeja el diferencial de la entalpía con respecto a la presión a temperatura constante de 17, ¿sí? Y después se deriva con respecto a la temperatura a presión constante, ¿verdad? De tal manera que obtengo la segunda derivada de la entalpía con respecto a la presión y con respecto a la temperatura, que sería igual a esta expresión, ¿verdad? Aquí el 1 pues viene dado por lo que es diferencial de T entre diferencial de T, ¿verdad? ¿Sí? Y por otro lado de 18 despejamos la parcial de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Y ahora vamos a derivar con respecto a la presión a temperatura constante para obtener la otra segunda derivada. Ya obtenemos la segunda derivada y aquí pues esta parte pues se hace 0, ¿sí? Entonces esa segunda derivada pues se pueden igualar ambas segundas derivadas. Entonces que sería la ecuación 21 y 22 y llegamos a lo que vale el cambio de entropía con respecto a la presión a temperatura constante en función de variables medibles, que es igual a menos el cambio de volumen con respecto a la temperatura a presión constante, ¿verdad? Entonces ya tenemos los dos coeficientes, entonces los sustituimos en el diferencial total y me queda de esta manera.
Después solamente integramos con los límites, ¿verdad? Entonces el cambio de entropía va a ser igual a la integral de presión 1 a presión 2 menos la parcial de volumen con respecto a la temperatura a presión constante por el diferencial de presión más la integral temperatura 1 a temperatura 2 de C con P entre T diferencial de T. Pues esta va a ser la ecuación 23. ¿Sí? Y es la otra ecuación que vamos a utilizar. Entonces, pero si recuerdan, pues de una vez aprovechando, podemos llegar a la siguiente demostración. Al sustituir 22 en 19, pues llegamos a saber cuánto vale la parcial de la entalpía con respecto a la presión a temperatura constante, ¿verdad? Que de forma simplificada quedaría de esta forma, que era una demostración que estaba pendiente. Les puse estas demostraciones porque es importante saber cómo manejar estas variables y saber llegar a los resultados. Es lo que se utiliza mucho en termodinámica clásica. Les agradezco mucho y con esto concluiríamos las ecuaciones de lo que es la segunda ley. Lo que sigue serían ejercicios. Muchas gracias por su atención.